Primero que todo, agradecer la invitación al comité organizador y segundo, felicitarlos por tan magno evento que hemos tenido en estos 3 días. Cuando me contactaron para hablar de hipertensión, para mí fue un honor porque no hay nada más sabroso que hablar de lo que a uno le gusta y de lo que uno está investigando. Como muchos de todos ustedes, recibo visitas de la industria, fórmulas infantiles, medicamentos. Soy conferencista de estos 2 laboratorios, pero los conceptos que voy a emitir a continuación son basados en la literatura y ninguna empresa influyó sobre ellos. Cuando hablamos por qué es importante la hipertensión arterial y revisamos los artículos, los más viejitos, pero que todavía son los vigentes, como en la revista no está apuntando, ¿no? En la revista JAMA y Youth de Pediatría, donde analizan 14.000, 15.000. Ya, ahora sí. Si analizamos, del 2 al 5% cogieron niños escolares y adolescentes y una prevalencia de 3.5. No tenemos en pediatría los datos como en los adultos. Sabemos que aproximadamente 1.5 billones de adultos son hipertensos, en los niños no lo sabemos. Y yo pienso que el objetivo de esta charla, transmitida a ustedes, que son los pediatras, los especialistas, los médicos que están atendiendo niños, es sensibilizarnos que hay que tomar la presión arterial. Ese es el objetivo de mi charla. Mi charla no es decirle cuáles son los exámenes que hay que hacer, no. Lo primero que tenemos que tener en mente es tomar la presión arterial para poder hacer diagnóstico y evitar ciertas comorbilidades. Existe un aumento en el niño hipertenso de enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, alteraciones cognitivas y mortalidad por hipertensión arterial. Pero lo que sí tenemos claro es que hay un subdiagnóstico de hipertensión arterial y si no hacemos un verdadero diagnóstico, obviamente no podemos ofrecer un tratamiento oportuno. Si analizamos por qué el nefrólogo es el que ve o de pronto el especialista quien le remiten los niños hipertensos que con distintos etarios, las causas renales son las principales causas, pero de la etiología secundaria. Hoy en día estamos viendo que la hipertensión primaria o esencial está aumentando en frecuencia. Es un diagnóstico de descarte, sabemos que tiene un fondo genético, pero miren que la guía ya del doctor Flynn del 2019 dice las características comunes. Si es un niño de 6 años en sobrepeso, con alteraciones, con un componente genético, no botemos tanto arsenal terapéutico en este niño. Este niño tiene alta probabilidad de tener una hipertensión esencial o hipertensión primaria. Pero siempre nos queda un gran grupo de patologías renales, cardiovasculares, genéticas, endocrinas que tenemos que tener en mente para poder descartarlas y hacer un buen diagnóstico de esta patología. ¿Cuál es la mejor tabla? Si la de las guías americanas o las guías europeas, yo le digo siempre a los residentes, maneje una sola, pero sépala manejar y sepa tildar cuál es la tabla que estamos manejando. Concepto personal, ¿cuál estamos manejando en nuestra institución? Las de la guía americana, la de la Asociación Americana de Pediatría, y tenemos que tener en mente que ella hace una división de los niños menores de 13 años en los mayores de 13 años. Pero si estamos asumiendo la de las guías americanas, no podemos decir todavía percentil 99 más 5 milímetros de mercurio, porque ya eso cambió, eso no es así. Entonces, si el niño es menor de 13 años, seguimos los percentiles. Entre 90 y 95 es una presión arterial elevada, entre el 95 hasta el 95 más 12 milímetros de mercurio. Miren que esta guía simplificó la clasificación y ya no tiene en cuenta el percentil 99. Y la etapa 2 es el percentil 95 más 12 milímetros de mercurio. O si cumple los parámetros del adulto, que también ya vemos que los bajaron desde el 6º comité, cualquiera sea. Cuando sea el menor, uno clasifica a este paciente con lo que sea menor entre este o el valor absoluto como si fuera adulto. ¿Qué quiere decir eso? Si mi paciente me da un valor arriba del percentil 95 que da 125, pero el de adulto da 120, nos quedamos con el de adulto en el menor de 13 años. Eso es lo que ellos tratan de hacer. Ya hay aplicaciones
que uno las descarga en el celular y podemos meter la talla y él nos debe dar cuál es el percentil 95 para ese paciente y el percentil 95 más 12 milímetros de mercurio para clasificar la hipertensión arterial. Y los niños mayores de 13 años se comportan como adultos, que ustedes saben que los cortes, esta guía americana los bajó. La guía europea, la clasificación de la europea, si ustedes ven los cortes y tienen en cuenta en el mayor de 16 años cumplidos en adelante, los cortes son más alticos que los de la guía americana. Utilice cualquiera, pero utilícela bien. ¿Qué nos dicen las guías? En neonatos no tenemos más hasta el artículo viejito del 2012 del Pediatric Nephrology, donde nos da la edad postconcesional y nos da los percentiles respectivos 50, 95 y 99. Esa es la única tabla que tenemos, esa es la que debemos seguir usando. Y en el menor de un año, porque ustedes saben que las tablas de las guías que utilizan tanto la americana como la europea es para mayores de un año. Tenemos el otro artículo viejito del Pediatry en 1987, que creo que es la fotico que tenemos todos en los celulares para graficar en el niño menor de un año. La técnica de medición de la presión arterial, las guías dicen, puede ser el método oscilométrico o auscultatorio, pero si estamos utilizando el oscilométrico, que es el digital que utilizamos, hay que comprobarlo con el auscultatorio, debe ser en el brazo derecho para poder descartar las coartaciones de aorta que ustedes ven que están en el segundo lugar en todas las causas secundarias. Ciertas excepciones, ¿en qué casos? Cuando el paciente tiene arco aórtico derecho o arco aórtico izquierdo, pero con una subclavia aberrante que rodea y sale hacia el otro extremo. Son situaciones especiales. Debemos tener los brazaletes adecuados, como nos dijeron en las charlas anteriores. Yo no pretendo que de pronto ustedes tengan estos 12 brazaletes, pero sí que tengamos brazaletes de pronto por grupos etarios para los lactantes, escolares y ya los otros de adultos que tenemos. A veces en los consultorios no tenemos ni para los obesos, que son el brazalete que ustedes ven vino tinto. Ese es un problema que tenemos en los niños porque no tenemos todos los brazaletes. Pero yo pienso que si estamos haciendo 10.000, 20.000 consultas en una institución al año, esto no es despreciable tener los brazaletes y la técnica que todos ustedes conocen, en el brazo derecho a la altura del corazón, con 3 a 5 minutos de reposo, con las piernas no cruzadas, etcétera, etcétera. Ya ustedes conocen eso. ¿Qué dicen las guías? Se debe medir la presión arterial por lo menos una vez al año todo niño mayor de 3 años. De 3 años en adelante los niños deben tener por lo menos al año una toma de presión arterial. Existen situaciones en que niños siempre se le debe tomar la presión arterial. Los niños menores de 3 años que tienen patologías de riesgo. ¿Cuáles son? Pacientes que vemos nosotros en la consulta externa. ¿Quién no ve un pretérmino? ¿Quién no ve un pequeño para la edad gestacional? ¿Quién no ha visto una restricción de crecimiento intrauterino? ¿Quién no ha visto pacientes con cardiopatías congénitas? ¿Quién no ha visto pacientes con enfermedad renal, infecciones de vías urinarias recurrentes? No puede salir del consultorio sin una toma de presión arterial. ¿Quién no ha visto pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedades renales congénitas? Bueno, ya trasplante sólido es otro, trasplante médula, trasplante y otras enfermedades asociadas genéticas como las neurofibromatosis, la anemia de células falciformes. De esto le traemos unas sorpresitas para hoy y evidencias de presión intracerebral elevada. Bueno, ya eso serían más patologías más. Pero ¿quién no ve estos pacientes en una consulta de 15 pacientes o 12 pacientes en una jornada de consulta externa de pediatría? Yo creo que todos nosotros lo vemos, médicos generales, pediatras y sus especialistas. ¿Qué nos dice? La guía del 2017 nos hablan esto, pero en una tablita. Entonces, más o menos se las vamos a resumir en un algoritmo que dice, tome la presión arterial, si es menor de 13 años y el percentil es mayor de 90, es decir, ya la presión está elevada, o mayor de 13 años como adulto, que el límite es 120/80, usted repita 2 veces y promedie los valores y compruébela con método auscultatorio. Tenemos 5 escenarios. Uno, el normal, el que todos queremos, haga su seguimiento por pediatría como lo amerita, o presión arterial elevada mayor del percentil 90, hipertensión estadio 1 en 95, hipertensión estadio 2 del 95 más 12 milímetros de mercurio, hipertensión aguda severa. Entonces, miren lo que incluyen aquí. Todavía no estamos tomando la presión arterial, pero ya las guías nos lo están diciendo y existen todas las guías. La americana y la europea, que son las guías más grandes, nos dicen, ojo, incluyamos el monitoreo ambulatorio de presión arterial.
¿Cómo vamos a incluir el monitoreo si todavía no tomamos la presión? Entonces tenemos que sensibilizarnos que es que la presión no es del nefrólogo, la presión no es del cardiólogo, la presión es de todos. Si la presión arterial sale elevada, es decir, arriba del percentil 90, arriba de 120, 80, repita, hágale una consulta a los 6 meses. Si sale elevada todavía, descarte coartación de aorta tomando la presión en todas las extremidades, y si persiste a los 12 meses, mándele el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Miren el papel que ya está jugando el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si sale estadio 1, es decir, arriba del percentil 95, ojo, ya estamos pensando en hipertensión. No lo citémoslo en 1 a 2 semanas. Y si persiste arriba de ese estadio 1, tenemos que descartar también la toma en los brazos y en las extremidades y lo citamos en 3 meses. Y ahí tenemos que comprobarla con monitoreo ambulatorio de presión arterial. Se comprueba la hipertensión. Hipertensión estadio 2, recuerden, ya arriba del percentil 95 más 12 milímetros de mercurio o arriba de 130 80, ¿qué tenemos que hacer? Cítelo en 1 semana, no esperemos que este paciente se vaya para la casa 3 meses. Si sigue elevada en 1 semana, mándele monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y la hipertensión severa, que dice la guía del doctor Flynn, la americana, de la Asociación Americana del Corazón, dice remítalo al hospital porque esta hipertensión aguda severa puede ser 2 escenarios. Una que está sintomática, no tenemos ninguna duda que hay que ingresarlo por la urgencia. Pero la otra pueden ser por valores, arriba de 180 la sistólica y 120 la diastólica, necesita valoración por urgencia, o cuando la presión está por encima de 30 milímetros de mercurio del percentil 95, es decir, se aumentó pero sin síntomas, también hay que remitirlo. Entonces, la importancia de la toma de presión arterial cuando sale elevada hay que comprobarla con un monitoreo de presión arterial. ¿Por qué? Por esto, la presión arterial ambulatoria es más útil en distinguir el verdadero estado de la presión arterial. Mejor predictor de daño a órgano blanco y mejor para tener unos objetivos terapéuticos. Y esto está demostrado en los estudios. La presión arterial en jóvenes se correlaciona con la hipertensión adulta. Esto es lo que se ha afianzado en los estudios. Anteriormente se decía, no, pero es que el niño salga hipertenso ahora no quiere decir que va a ser hipertenso agudo. No, los estudios sí lo muestran con daño subclínico al órgano blanco. Y las guías de hipertensión arterial y de monitoreo arterial, monitoreo ambulatorio de presión arterial siempre dice, compruébenlo con esto. Tenemos unas dificultades en los monitoreos de presión arterial porque las tablas que tenemos son de niños de 120 centímetros en adelante, es decir, niños mayores de 5 años. No tenemos tablas para menores de 5 años. Y algo que nos facilitó la interpretación de los monitoreos ambulatorios de presión arterial, que no es difícil, es que en el 2022 la guía reciente recomendó la eliminación de las cargas. Ya nosotros no hablemos de cargas. ¿Por qué? A mí no me sirve saber si el 50% de las presiones están encima o el 30%. ¿Por qué no sirve? Porque los desenlaces al final no muestran diferencia el que tiene mayor carga que el que tiene menor carga. Y eso nos facilitó el lenguaje del monitoreo ambulatorio de presión arterial. Aquí tienen un monitoreo de presión arterial. Esta línea que ustedes ven horizontal es el percentil 95 en el día y esta es el percentil 95 en la noche. Lo ideal es que no existan picos o que sean no tan abundantes, pero los que ustedes ven rojos son los picos que se pasaron del percentil 95. Lo mismo en la diastólica. Este es un paciente a simple vista, nosotros sin ver los valores podemos decir, este es un paciente que tiene una hipertensión sistólica por monitoreo de presión arterial. ¿Qué se puede interpretar? La línea amarilla se puede interpretar como las tomas que hizo el aparato, el dispositivo, estando el paciente todavía en el consultorio. Como se hacen tomas cada 20 a 15 minutos de día y cada 30 minutos en la noche, nosotros podemos decir, este paciente tiene una hipertensión ¿de qué tipo? Enmascarada. Miren que en el consultorio el paciente nos está dando una presión normal, pero apenas se va para la casa y comienza a llegar la noche, se disparan las presiones. Ese es un mapa de una anemia célula falciforme. Nos ayuda a distinguir lo que es hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, que en pediatría sí existe. Miren, los porcentajes, los estudios hablan la de bata blanca entre el 23 y el 47%. Los pacientes con hipertensión de bata blanca pueden realizar hipertensión del ventrículo izquierdo, pero no tenemos todavía estudios que nos avalen
darle tratamiento a estos pacientes iguales que en los adultos. Y se recomienda un seguimiento con mapa cada 1 a cada 2 años. Hipertensión enmascarada, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene una presión normal en el consultorio y se le sube la presión de forma ambulatoria en la casa, en el colegio, en el juego. Una prevalencia en pediatría del 8 al 10% y es uno de los fenotipos de mayor riesgo cardiovascular tanto en adultos como en niños. Y el seguimiento en esta patología se aconseja realizar cada 6 a cada 12 meses con monitoreo de presión arterial. ¿Cuáles son las indicaciones de monitoreo ambulatorio de presión arterial para comprobar la hipertensión en niños? Todas las que ustedes ven y las que hemos ido desarrollando. Hipertensión clínica esencial, hipertensión secundaria, todas las causas renales, cardiovasculares, endocrinológicas, la enfermedad renal crónica, coartación de aorta, diabetes, obesidad, la apnea obstructiva del sueño, síndromes genéticos como la neurofibromatosis, el síndrome Williams, etcétera. Tratamiento antihipertensivo, ya un paciente que tiene tratamiento antihipertensivo, el seguimiento se debe hacer es con monitoreo ambulatorio de presión arterial y en investigación, que es algo que le queremos mostrar nosotros sobre lo que estamos realizando en nuestro centro. La interpretación del mapa no es difícil, el mapa les va a decir paciente normotenso con hipertensión de bata blanca, enmascarada o ambulatorio. ¿Cuál es la presión arterial normal? La que da tanto la presión de oficina o de consultorio normal y la presión que le toma el aparato normal. Hipertensión de bata blanca, cuando en el consultorio sale elevada y el monitoreo de presión arterial le da normal. Y la presión enmascarada, cuando en el consultorio es normal, menor de 95 para los menores de 13 años el percentil o mayor de 13, 180 que es el punto de corte, pero en el mapa nos da elevado. Eso es muy característico en los obesos que tanto hemos visto esta mañana en la patología de los obesos. Y la hipertensión ambulatoria, que es la que creíamos que era la que hacía daño, es la que es hipertenso en la consultorio e hipertenso en el mapa o la presión ambulatoria. Entonces todos estos escenarios, y miren, como les dije, la hipertensión enmascarada es la que tiene peor riesgo cardiovascular y esa con una simple toma no la podemos hacer. No la podemos diagnosticar. Entonces, existen unas gráficas de un plano cartesiano de qué es los descensos nocturnos. Sí sabemos que las cargas, ya si ustedes no quieren leer cargas, no las lean. Estamos en una transición, todavía en los mapas que nosotros estamos leyendo, sí reportamos las cargas porque todavía mucha gente, muchos médicos no saben que las cargas las sacaron tanto para los adultos como para los niños, pero con el tiempo, en unos 6 meses, ya comenzamos a hablar de hipertensión en los distintos congresos, vamos a sacarla de los reportes. Entonces, miren, ¿qué es lo ideal? Nosotros estamos viendo que supongamos que esta es una presión arterial normal, ¿verdad? 120/80. En la noche la presión debe descender entre un 10 a un 20%, es decir, la toma de la presión arterial debe caer en el cuadro que está gris, en el gris como lo vemos aquí, ustedes ven las tomas, el paciente no tiene. Pueden pasar unos escenarios, un dip reducido, ¿qué es el dip? El descenso nocturno, es decir, no alcanza el 10%, como en este caso, es decir, quedó en un 8 para la sistólica, un 8 para la diástole, eso es un dip reducido. Acaba de salir un artículo 2013 en marzo que estudian en los adultos distintos fenotipos de presión arterial y distintos patrones y los pacientes que son hipertensos sostenidos tienen un riesgo cardiovascular alto, pero aquellos que tienen presión normal, ambulatoria, tanto sistólica, pero que no tienen DIP, tienen el riesgo cardiovascular parecido a los que hacen hipertensión sostenida. Entonces miren que los DIP sí siguen leyéndose en los monitoreos de presión arterial. Existe otra condición, un DIP exagerado, es decir, que hagan un descenso mayor del 20%, como en este caso, se va la línea, se cae demasiado la presión, eso también es patológico por los cambios de presión, y una relación inversa que coincide mucho con hipertensión nocturna, que es un DIP reverso invertido, que en adultos le llaman el Reiser. Acá es un DIP reverso invertido. Entonces, cuando ustedes ya lean un mapa, ustedes van a entender lo que es un DIP disminuido, reverso o invertido o exagerado, solo para eso. Hipertensión nocturna, existen ciertas condiciones que en pediatría las vemos demasiado y las vemos en la consulta externa, las vemos en la urgencia, en los servicios de hospitalización. ¿Quién no atiende a un paciente con estas patologías? Si nosotros lo que nos llega es niños roncadores, anemia célula falciforme, bueno, renal crónico no, pero es que renal crónico es un niño con una hidronefrosis, es un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, que está en un estadio G1, pero es una enfermedad renal crónica. Diabetes mellitus, prematuros, riñones únicos, agenesia porque le sacaron el riñón por cualquier causa. Y miren,
un riesgo cardiovascular elevado y daño a órgano blanco. Hipertensión nocturna. Concuerda, un paciente con hipertensión nocturna se comporta como si tuviera una hipertensión enmascarada, básicamente, eso lo dicen desde el 2014. Para esta sesión que les voy a hablar, les voy a mostrar los estudios, porque de pronto nosotros vemos, sí, los obesos, los pacientes que tienen enfermedad poliquística renal, los prematuros, pero miremos qué dicen los trabajos de investigación en esta última década. Miremos patología por patología, un solo estudio, no vamos aquí a fastidiarlos, para nada. Hablemos de obesidad. Miren, este es un estudio donde analizan niños obesos, adolescentes, y cuál era, determinar la frecuencia y factores que sugieran hipertensión enmascarada en niños obesos, como nos los mostró el doctor García con su impecable presentación. Y miren, los obesos en este estudio, los estudios que le antecedieron a este estudio hablan que los obesos tienen entre un 20 y un 30% de hipertensión, pero miren este estudio lo que reporta, hipertensión en los obesos un 55%, enmascarada un 40%. Es decir, un paciente obeso no puede irse del consultorio sin tomársele la presión. No se justifica con estos estudios y con los que les anteceden a estos estudios. Ahora les vamos a mostrar los datos propios colombianos. Pacientes con síndrome nefrótico de recaída frecuente, de pronto ya es una patología más, pero también nos llegan, en todos los sitios no están los nefrólogos. ¿Y qué nos muestran este estudio? Miren aquí que aproximadamente hipertensión de bata blanca un 30%, hipertensión enmascarada un 33%, hipertensión ambulatoria un 33%. Es decir, pacientes con patología renal, todas las consultas hay que tomarle la presión arterial. Y algo muy llamativo, por eso les dije el riesgo cardiovascular del paciente que no hace el descenso nocturno. Miren, los pacientes con síndrome nefrótico de recaída frecuente no hacen el descenso aproximadamente el 73%. Pacientes con la apnea obstructiva del sueño. Este fue un estudio que acogieron 145 niños roncadores que cumplían con los índices de apnea y hipoapnea más de 5 por hora o de índices de apnea obstructiva más de 1 y los compararon con niños no roncadores. Aquí vemos las diferencias significativas. Los niños roncadores tenían presiones sistólicas y diastólicas más elevadas. Los niños roncadores no hacen el descenso nocturno y a pesar de los resultados no tener diferencias, cuando miramos los SAOS hacen el 9% de hipertensión, mientras que los que no roncan solo el 1%, hipertensión enmascarada el 12% y los otros el 3%. Es decir, estos pacientes roncadores con síndrome de apnea y hipoapnea, aproximadamente el 21% son hipertensos. Miren las estadísticas que todo lo que le estamos mostrando están pasando el 20%. Y estos son los pacientes que nos llegan a nosotros. Ya nosotros comenzamos a hablar con los otorrinos de que estos pacientes son hipertensos y de pronto es el momento de capturar a estos pacientes y disminuirle el riesgo cardiovascular que ellos tienen. Otro paciente, los pacientes oncológicos. Pacientes, aquí tomaron 52 sobrevivientes de cáncer y los siguieron por 2 años y miren los resultados. Analizaron el linfoma no Hodgkin, la leucemia aguda, el linfoma Hodgkin, el tumor de Will, que bueno, es un monorreno, tiene un doble riesgo, pero miren que no fue así. Si los analizamos y sumamos todas las patologías, esto fue arbitrariamente, lo hice yo, todas las patologías oncológicas y miramos el riesgo prehipertensión, ya salió de la clasificación, no se habla de prehipertensión, pero miren, tienen presiones arteriales más altas. A pesar de ya no estar en la clasificación prehipertensión, tienen presiones arteriales más altas el 60%. Hipertensos el 10% y 14% no hicieron los descensos. ¿Qué dicen estos autores? La presión arterial es necesaria en el seguimiento a largo plazo en niños sobrevivientes de cáncer. ¿Quién no tiene un pacientico que haya hecho un tumor de Will, le hicieron nefrectomía o un linfoma o una leucemia? Patología, pacientes con riñón único funcionante. ¿Qué es riñón único funcionante? Hombre, es paciente que nace con un solo riñón o el que nace con un riñón y el otro es una displasia multiquística renal, pero que ese riñón no funciona y se comporta como riñón único funcionante, o un paciente que se le practicó una nefrectomía. Estos son los estudios que encontré más o menos y que hice. Vamos a sumar todos los pacientes y miramos, miren, 301 pacientes para poder sacar una conclusión importante. Los pacientes con riñón único funcionante, el 18% hacen hipertensión enmascarada, es decir, amerita realizarles monitoreo. Y el 4% hipertensión de bata blanca y el 14% hipertensión ambulatoria, es decir, la tuvo en el consultorio y se confirmó con mapa. Si sumamos 18 con 14 nos está dando prácticamente 32%, estos pacientes pueden ser hipertensos.
Los pacientes con enfermedad renal crónica es el estudio más grande, ya es un estudio prácticamente, no es tan viejo, pero es el más grande. Tomaron 456 niños que estuvieran en un estadio prediálisis de 3 a 4 y miren los resultados. El 35% aproximadamente de estos pacientes con enfermedad renal crónica, que su principal causa era CACUP. Cuando un paciente tiene una hidronefrosis, un riñón único funcionante, cualquier alteración, riñón único, ya ese paciente es catalogado como enfermedad renal crónica y hay que tenerlo en mente. Miren el alto porcentaje. Este es el primer estudio que nosotros logramos publicar, que estamos haciendo en nuestro centro, en la Casa del Niño, allá en Cartagena, de presión arterial y de monitoreo ambulatorio. ¿Qué cogimos? Cogimos todas las anemias de células falciformes y le comenzamos a realizar monitoreos de presión arterial y tomamos grandes sorpresas. Solo a este estudio anteceden 4 estudios y miren los altos porcentajes de presión ambulatoria 4, 35, 30. El de nosotros dio 9. Y solo en el consultorio, miren, en este primer estudio 10, 21, 5, es decir, casi la mitad. Pero lo llamativo de nuestro estudio es que 9% ambulatorio y en el consultorio solo 1, es decir, 9 pacientes teníamos con hipertensión ambulatoria y en la oficina, en el consultorio solo diagnosticábamos a un paciente. Y se nos quedaban 8 pacientes sin diagnosticar si no lo hacíamos en monitoreo. Y algo muy llamativo de estos pacientes con anemia de células falciformes, recuerden que ellos tienen una vasculopatía crónica, por ende se va a comprometer la rigidez arterioral y en estos pacientes le hicimos un parámetro que se hace el índice de rigidez arterioral ambulatorio, que el monitoreo de presión arterial lo da por intermedio de una fórmula que ellos calculan es el logaritmo de la pendiente de la diastólica sobre la sistólica y nos dio con diferencia significativa. En pediatría ese índice es máximo hasta 0,3 y en estos pacientes nosotros nos dio una media de 0,45. Es el primer estudio que habla de anemia de células falciformes con esta entidad. Yo creo que esto fue lo que le vendió a esta revista para publicar este resultado. Otro estudio, los diabéticos. También tuvimos conferencias de diabéticos. Miren, hipertensos el 29% e hipertensión de bata blanca el 32%. Los diabéticos sí está comprobado y los obesos que tienen un índice de rigidez arterioral ambulatorio elevado, por eso tienen mayor riesgo cardiovascular. Trasplante, aquí sé que existen médicos que trabajan en unidades de trasplante. Este es un artículo reciente que salió en el 2000, no tengo la fecha, en el 2023. Y este artículo dice que los pacientes trasplantados de órgano sólido entre el 60 al 90% son hipertensos y que existe un subtratamiento de hipertensión arterial en los pacientes trasplantados. Este es otro estudio que presentamos nosotros ahora hace un mes en Cali, de nuestro centro, realizado con la Universidad de Cartagena, el Norte y la Libre, donde mirábamos los parámetros de monitoreo ambulatorio de presión arterial en pacientes con patologías de alto riesgo cardiovascular. Y analizamos más o menos, eran 768 mapas, pero descartamos todos los mapas que tenían insuficiencia, talla insuficiente, lecturas insuficientes. Nos quedamos con esta población, casi 450, y estas fueron las indicaciones de mapa que ya estamos realizando. Si tenía anemia de células falciformes, obesidad, hipertensión, síndromes nefríticos o riñones únicos funcionantes. ¿Y qué miramos? Miren las diferencias significativas en los distintos grupos. Todos los grupos tuvieron por lo menos un parámetro que se comportaba diferente tanto en oficina como en monitoreo. Y aquí si analizamos de lo que les he hablado, el índice de rigidez arteriolar no nos dio con diferencia significativa, pero miren los valores, todos estaban arriba de 0,4, es decir, estas patologías que estamos estudiando, que les estamos mandando mapas y que estamos induciendo a nuestros especialistas que manden mapas y que tomen la presión arterial, todas son patologías de riesgo cardiovascular. Y algo nuevo que estamos haciendo en este estudio es que hacemos un PSA. El PSA es un estudio que se analiza cuando tenemos múltiples variables. ¿Y qué queremos? Hacerlo bidimensional o unidimensional. Si ustedes ven las flechas son los distintos parámetros de monitoreo de presión arterial. Y cuando la flecha se aleja y llega acá a la punta de la flecha, el valor de presión es más alto, el valor de la variable que se está estudiando, mientras que el que está acá. Y a simple vista nosotros ¿qué vemos? Los pacientes hipertensos y los obesos son los que tienen mayor presión. Y si analizamos los descensos nocturnos, las crucecitas son las anemias de células falciformes, y si vemos son los pacientes que no realizan el descenso nocturno, y con base a eso vamos a cruzar ahora una variable con la otra. Miren aquí, si nosotros miramos aquí la presión sistólica de día y la diastólica de día se interrelacionan, es decir,
un paciente que tiene una sistólica de día, podemos decir también tiene la diastólica. Y esta que vemos acá, una sistólica diurna se correlaciona con una diastólica nocturna. Entonces apenas estamos comenzando a cruzar las variables de monitoreo de presión arterial. Estos son todos los casos. Este es el centro donde nosotros laboramos, la urgencia de la casa del niño, el servicio de hospitalización, este es la consulta externa. ¿Por qué les muestro esta gráfica? Porque es que ahora la próxima diapositiva ustedes van a decir, bueno, ¿y de dónde hacen 808 mapas? ¿De dónde hacen eso? Hombre, sí, porque se están realizando básicamente en un año, se están haciendo casi 200.000 consultas. Un servicio que hace unos egresos hospitalarios de 10.000 egresos hospitalarios al año. Entonces, miren, hasta aquí vamos a un corte de lo que estamos realizando con los pacientes que estamos diagnosticando hipertensión arterial. Estos son los datos nuestros, los datos colombianos. Aquí la mayoría somos colombianos. Sensibilicémonos a tomar la presión arterial. Las anemias células falciformes, ya les mostré, hasta la fecha llevamos 200 pacientes, hemos diagnosticado el 9% de estos pacientes son hipertensos. Llama la atención que no hacen el descenso nocturno un alto porcentaje. Estos pacientes tienen riesgo cardiovascular. En la guía del 2014 no hablaban de las anemias células falciformes. Miren, en la 2022 ya están hablando de las anemias células falciformes. La obesidad, la presentación que tuvieron los endocrinólogos que fueron impecables. Miren la presión. En nuestro medio les mostré que llegaba al 20 al 30% y el solo artículo que pasa el 50% en nuestro medio, si sumamos la ambulatoria y la enmascarada, nos está dando un 40%. Es decir, nosotros estamos en la mitad de los estudios internacionales y el estudio que más tiene hipertensión que ha mostrado. Por ende, los pacientes que se les hace seguimiento de hipertensión son los que más tienen hipertensión enmascarada por obvias razones. Sabemos que es hipertenso, le hacemos más monitoreo a esos pacientes. En glomerulopatía no se lo señalé, pero sí vamos a sacar unos resultados porque la glomerulopatía todavía no hemos encontrado que a los síndromes nefríticos se les haga monitoreo de presión arterial, pero miren que estamos encontrando que estos pacientes, el 5% son hipertensos. De pronto no por su síndrome nefrítico, sino el 5% de la población en general, pero lo estamos capturando. Los riñones únicos funcionantes, un 9%. Las cardiopatías también las estamos estudiando. Para llevar a casa, la hipertensión es una enfermedad con una prevalencia en ascenso en la población pediátrica por múltiples factores. Nosotros no podemos quedarnos de que solo el 3.5%, es decir, de un salón de 25 niños de clase, ahí hay un niño hipertenso sin necesidad de tener una patología. Y nosotros atendemos 50, 100 pacientes en una semana. ¿Y cuántos pacientes hipertensos hay? 4. Las estadísticas nos lo dicen sin las enfermedades de alto riesgo. Otra conclusión, la hipertensión incrementa la probabilidad de daño a órgano blanco en el futuro que puede ser irreversible. Por eso necesita un abordaje clínico oportuno que podemos prevenir con un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Como tercero, indiscutiblemente los estudios dicen que el mapa es una herramienta de diagnóstico que evalúa con mayor precisión los patrones de presión arterial en niños y adolescentes. Y por último, tenemos que tener claro en mente que si la población que creemos que es sana, el 5% es hipertenso, existe una población que es aquella con patologías de alto riesgo cardiovascular en las cuales se hace necesario e indispensable descartar hipertensión como las que le mostramos y realizar intervenciones dirigidas. Eso no lo podemos tener en mente. Yo quiero que se sensibilicen, tomemos la presión arterial, por lo menos tengamos los 3 manguitos en neonatales de los lactantes escolares y el de los adultos está en todos los hospitales. Cierro esta presentación descartando un valor inmenso que han hecho las enfermeras que se subieron al bus en este programa, que son las jefes de la consulta externa y las auxiliares en el servicio de nefrología pediátrica. Sin ellas no hubiese sido posible porque son las encargadas de montar y desmontar el aparato, de montarlo bien, de cuando ya estas enfermeras saben, doctores, este paciente es hipertenso, léalo que esto tiene demasiados picos, estas son las enfermeras. Y por último, pensé